¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver básicamente que existen otros problemas, digamos, no problemas clásicos de concurrencia, sino problemas que existen cuando empezamos a utilizar hilos para nuestras aplicaciones, que generalmente son errores o bugs de software que se dan, ¿cierto? Y que nosotros tenemos que solucionar de algún modo. Entonces, esos bugs de software, básicamente nosotros los podemos clasificar, ¿cierto? Y hay algunos trabajos que se han presentado que tratan de clasificar cuáles son los errores típicos que nosotros cometemos cuando estamos desarrollando programas concurrentes. En general, nosotros vimos la clase pasada y hablamos de interbloqueos, ¿cierto? De los deadlocks, los famosísimos deadlocks, abrazos de la muerte, no sé, todos estos interbloqueos, pero el interbloqueo no es lo único que se presenta a nivel de problemas pues, de concurrencia. Hay otros problemas que no necesariamente se derivan de interbloqueos, que son muy populares a nivel de programación concurrente, ¿cierto? Entonces, aplicaciones concurrentes hay muchas, ¿cierto? Muchas más de los que nosotros solemos pensar. Básicamente, yo podría decir que hoy en día casi todas las aplicaciones que nosotros estamos ejecutando en el escritorio o a nivel de aplicación en general son aplicaciones concurrentes, ¿cierto? Es muy difícil también encontrar una aplicación que no sea concurrente. O sea, usted abre un procesador de texto, el procesador de texto es concurrente. Usted abre un navegador, el navegador es una aplicación concurrente que tiene hilos y procesos. Usted abre una base de datos, la base de datos es una aplicación súper concurrente con la cual usted está constantemente interactuando. Usted lanza un servidor web en su sistema o en su servidor, eso es una aplicación concurrente. Entonces, entender esos problemas es muy importante para nosotros a nivel de programación, ¿cierto? Nosotros vamos a interactuar constantemente con ustedes cuando salgan a trabajar, a programar o a ser analistas o a ser, digamos, arquitectos, no sé, van a estar interactuando constantemente con aplicaciones concurrentes, van a tener que diseñar aplicaciones concurrentes y van a tener en cuenta que estos problemas se pueden presentar y cuando se presenten deben tener entonces estrategias claras para solucionarlos. ¿Listo? Entonces es muy importante pues para nosotros eso, que de pronto lo vemos muy externo al quehacer del ingeniero de sistema, pero realmente es bastante importante. Entonces, hablamos primero de cómo clasificamos los problemas que se pueden dar en concurrencia. Y hay un trabajo que es referenciado en nuestro libro guía, que es este paper, digamos este problema de concurrencia ha dado pues para cientos y miles de papers referenciados a cómo tratar estos problemas. Particularmente este es uno muy interesante que referencia el autor del libro que se llama Learning from Mistakes, ¿cierto? Aprendiendo de los errores. Entonces es un estudio de problemas típicos de concurrencia en aplicaciones reales, ¿cierto? Problemas típicos de concurrencia en aplicaciones reales. Tratan de caracterizar esos problemas porque si usted sabe qué tipo de problemas se presentan, pues va a saber qué tipo de soluciones puede entonces implementar pues para solucionar dichos problemas, ¿cierto? Entonces este es un artículo que está referenciado en el libro que ustedes pueden, por ejemplo, acceder, ustedes buscan estas palabras en internet, ahí mismo van a tener el artículo pues para poder leerlo, lo pueden leer. Ustedes ya tienen, digamos, las bases a nivel de sistemas operativos que le permiten afrontar este tipo de artículos. En general, entonces, este artículo lo que hizo fue analizar ciertas aplicaciones. Básicamente hay un grupo de aplicaciones reales, ¿cierto? El motor de base de datos MySQL, que probablemente ustedes hayan utilizado, un servidor web Apache, que probablemente ustedes hayan utilizado, el navegador web Mozilla, que también con mucha probabilidad han utilizado, y el OpenOffice, que bueno, de pronto ese no lo han utilizado mucho, pero pues también es una aplicación concurrente. Son aplicaciones que son concurrente, ampliamente utilizadas y de código abierto, ¿cierto? Necesitamos que sean de código abierto para pues analizar los errores que tienen. Pues nada hacemos que aquí tengamos Word, por ejemplo, que es un programa propietario del cual no podemos acceder al código para analizar esto, pues no podríamos analizar los problemas de concurrencia que suceden allí.
Entonces analizaron, digamos, estas aplicaciones enfocándose en los errores que existían a través de concurrencia. Y entonces diferentes aplicaciones tienen diferentes errores de concurrencia, ¿sí? Entonces tenemos estas aplicaciones y acá tenemos el número de errores que se presentaban en concurrencia. Errores a nivel de concurrencia que no implican deadlocks y concurrencia que sí implican deadlocks, ¿cierto? Interbloqueos. ¿Por qué los caracterizan así? ¿Por qué interbloqueos y no interbloqueos? Resulta que históricamente los interbloqueos han sido ampliamente estudiados, digamos, a nivel de esta materia de sistemas operativos. Capítulos de libro, por ejemplo, en el libro que utilizamos el semestre pasado, el de Silver Schatz o el libro de Tannenbaum, tienen capítulos enteros dedicados a analizar el problema del deadlock. Pero resulta que trabajos como el que se presenta acá, que es un trabajo pues relativamente reciente, creo que este pues ya no tan reciente, pero sí es muy relevante, del 2008 creo que es este artículo, muestran que los deadlocks no son los únicos problemas de sincronización o de concurrencia que existen, ¿cierto? Resulta incluso que al hacer este análisis hubo en total 31 problemas de concurrencia derivados o que tienen que ver con interbloqueos, mientras que había alrededor de 74, o sea, más del doble de problemas de concurrencia, siguen siendo problemas de concurrencia, pero que son no derivados de deadlock, o sea, son cosas diferentes al interbloqueo. ¿Sí? Entonces esto es bastante interesante. A pesar de que los libros actualmente han estudiado principalmente el deadlock y olvidan otros problemas de concurrencia, podemos ver que real, o sea, estamos hablando de casos reales, ¿sí? Aplicaciones reales, ¿sí? En estas aplicaciones reales se presenta que efectivamente existen muchos más casos o problemas no derivados de interbloqueos que derivados de interbloqueos. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Pues, bueno, tenemos que por lo menos mínimamente estar enterados de estas dos cosas que están sucediendo, porque generalmente cuando usted desarrolla una aplicación concurrente, pues está, o tiene está, digamos, con el riesgo de que pueda suceder dentro de la aplicación problemas de este tipo.